En esta mañana quisiera invitaros a todos aquellos que estáis visualizando este vídeo a tener un encuentro personal con la gracia de Dios. Acabamos de escuchar el himno Sublime Gracia, compuesto por John Newton e interpretado en esta ocasión por el cuarteto Il Divo. La historia que hay detrás de este himno es impresionante, porque John Newton, que compone este himno ya siendo un pastor anglicano, antes había sido traficante de esclavos. Y fue gracias a que Dios, por su gracia, le liberó de su propia esclavitud interior, que pudo componer este inspirador himno. John Newton nació en Londres, su padre era capitán de un barco mercante y su madre, Elizabeth, era cristiana devota que desde bien pequeño le enseñó el temor de Dios. Pero John Newton perdió a su madre a una temprana edad, a la edad de 7 años. John Newton tuvo una vida muy turbulenta. Desde los 11 años se dedicó a la navegación, al principio acompañando a su propio padre en su barco, después fue guardia marina en la marina inglesa, pero al intentar desertar fue capturado, sentenciado y deportado. Eso le llevó a convertirse en un esclavista y durante muchos años fue capitán en distintos barcos dedicados al tráfico de esclavos, donde destacó precisamente por los abusos y malos tratos que infligía a sus víctimas. John Newton se describe a sí mismo como un ser descreído y depravado. Fue en 1748, frente a las costas de Irlanda, donde su barco lleno de esclavos para ser vendido fue sorprendido por una gran tormenta. Mientras el barco se hundía, John Newton recordó las enseñanzas de su madre y comenzó a encomendarse a Dios. Milagrosamente, su barco pudo quedar a la deriva y logró salvarse. La fecha del 10 de marzo de 1748 le quedará grabada por el resto de su vida, pues aquel momento marcó radicalmente el rumbo de su vida. Según su biografía, fue el recuerdo de aquella noche mezclada con los cánticos de los esclavos africanos que transportaba en su barco, que comenzaron a obsesionarle y que empezó a cuestionarse si él era merecedor de la gracia de Dios, y no entendía cómo Dios había tenido misericordia de un hombre como él, con un pasado como el suyo, con los pecados que él había cometido, y no entendía cómo le había salvado y cómo le había salvado de ese naufragio. John Newton, después de su propia conversión personal y de estudiar teología, se ordenó como pastor anglicano. Y fue a finales de 1772 cuando compuso el poema Sublime Gracia, y lo compuso como una oración para ser leída en el culto de Año Nuevo de 1773. En ella expresaba cómo la gracia de Dios lo alcanzó, como siendo ciego lo hizo ver, y como cuando estaba perdido Dios lo encontró. Ese poema tenía letra, le faltaba música. Newton recordó las tonadas de los cánticos negros que transportaba en su barco y fue así como nació ese precioso himno cristiano. Es mi deseo y mi oración que todos aquellos que estamos visualizando este vídeo tengamos un encuentro con la gracia de Dios. No hay nada, absolutamente nada, que la gracia de Dios no pueda perdonar. No hay situación adversa, por más dura y complicada que ésta pueda ser, que no pueda ser transformada para la gloria de Dios mediante la gracia de Dios. Es por ello que mediante la exposición de su palabra quisiera invitaros, tanto aquellos que ya tenéis o tenemos una relación personal con Dios, como aquellos que no sois conscientes de que la mantenéis y no os definís como cristianos, a abrir vuestra mente y, ¿por qué no?, vuestro corazón para que la gracia de Dios os impacte. Justo después del himno Sublime Gracia hemos escuchado, y posiblemente más de uno habrá cantado, la canción Supe que me amabas, de Marcela Galanda,
en la que cuenta su propia experiencia personal de cómo después de un tiempo alejada de Dios, finalmente volvió al Señor. Ella dice: supe que me amabas, aunque huí. Lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Esto, queridos, es una definición poética de la gracia de Dios. Marcela expresa que la voz de Dios fue para ella como un susurro en el silencio y que cada día notaba cómo le atraía hacia ella. Y dice: supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que por mucho tiempo me esperaste y no llegué, pero con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Esto es sencillamente la gracia de Dios. Hace un momento os decía que os quería invitar a tener un encuentro personal con la gracia de Dios, tanto aquellos que tenéis una relación personal con Dios como aquellos que sois conscientes de que no la mantenéis. Pero especialmente quiero dirigirme también a aquellos que por la razón que sea saben y se sienten lejos de Dios. Mi oración es que por la gracia de Dios entiendas que Dios te ama, que Dios te sigue amando, que Dios está esperando con los brazos abiertos para regalarte su perdón. Mi oración es que todos nosotros tengamos un encuentro con la gracia de Dios, que es lo mismo que decir tener un encuentro personal con Jesús. Mi ruego a Dios es que aquellos que ya nos confesamos creyentes, al encontrarnos de nuevo con la gracia de Dios, nos conduzca al agradecimiento, a la adoración, al compromiso, a la consagración y al servicio. Y espero que aquellos que sois conscientes de que no estáis manteniendo una relación personal con Dios o que os habéis alejado por un tiempo de Dios, que este encuentro con la gracia de Dios os lleve precisamente a caer rendidos ante Él, ante la preciosa obra de Jesús en la cruz y ante la suficiencia de Cristo, y que eso os lleve a restablecer y a establecer una relación personal con Dios, depositando fe en la persona del Señor Jesús. Empecemos por preguntarnos algo básico. ¿Qué es la gracia de Dios? La palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa favor o bendición. La gracia es, pues, un favor inmerecido de Dios. La gracia de Dios es una bendición que de entrada ninguno de nosotros merecemos. La gracia es un don de Dios. Es la acción por la cual Dios nos bendice con su salvación y con el perdón de nuestros pecados, a pesar de que merecíamos todo lo contrario. La hermosa combinación de la gracia y la misericordia de Dios hace que Dios no nos trate como merecemos, sino como necesitamos. Lo que merecemos es condenación, lo que necesitamos es salvación. Y eso es precisamente lo que aporta la gracia de Dios. La cruz es el lugar de tormento donde Jesús muere de forma sustitutoria por todos nosotros. Y es con diferencia la mejor y más potente ilustración de la misericordia de Dios. Merecemos juicio de Dios, merecemos el castigo de Dios, pero en la cruz recibimos la misericordia de Dios al ser liberados del juicio y recibimos la gracia de Dios al ser salvados y perdonados de todos nuestros pecados. Es por ello que la recomendación de la palabra de Dios para todos nosotros la encontramos en ese hermoso texto de Hebreos 4:16, que dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es por ello que en esta mañana te invito, en el nombre del Señor, a que te acerques confiadamente al trono de la gracia, a que tengas un encuentro con la gracia de Dios,
que es lo mismo que decir que tengas un encuentro personal con Jesús, aquel que murió por ti, por mí, en la cruz. Y solo en Él es que alcanzarás misericordia y el oportuno socorro. Mirad, para entender perfectamente la gracia de Dios y para valorarla y apreciarla en su medida y apreciar la obra de Jesús en la cruz, hay que entender qué es y qué poder ejerce sobre nosotros una realidad de la cual no nos gusta ni hablar ni pensar: el pecado. No nos gusta hablar del pecado. No nos gusta pensar que el hombre es pecador. Preferimos pensar que el hombre es bueno por naturaleza. Pero lo cierto es que no es así. La realidad cotidiana se encarga día a día de hacernos ver la cruda realidad. El hombre, lejos de ser bueno por naturaleza, es malo por naturaleza, o lo que es lo mismo, es pecador. La etimología de la palabra griega para pecado, hamartía, significa fallar al blanco, errar para el propósito para el que uno fue creado. Nosotros fuimos creados para amar y adorar a Dios. El pecado, además de ser una infracción de los mandamientos de Dios, es una falta de amor a Dios, una falta de amor al prójimo, una falta de amor a nosotros mismos. Muchos son los que argumentan que no son pecadores porque no han matado a nadie, porque no roban, porque según ellos no infringen lo que consideran los mandamientos más importantes de la ley de Dios. Suponiendo que eso sea cierto, hay que decir que pecado no es solo matar o robar. Pecado es mentir, pecado es odiar, pecado es ser egoísta. ¿Quién de nosotros no ha mentido alguna vez, aunque sea con esas mentiras que denominamos piadosas? ¿Quién de nosotros no ha odiado, no ha albergado odio en su interior? ¿Quién no se reconoce, aunque no lo diga abiertamente, que en el fondo es egoísta? La verdad es que todos somos egoístas por naturaleza, que es lo mismo que decir que somos pecadores por naturaleza. El pecado es el mal que mora en nuestro interior, que nos lleva a ser orgullosos, arrogantes, autosuficientes e insensibles a las necesidades de los que nos rodean. Lo que ocurre es que el pecado es un concepto que nuestra sociedad ha estigmatizado y ha desprestigiado. Hoy en día es políticamente incorrecto hablar del pecado. A nuestra sociedad no le gusta que se hable de pecado y es por ello que le quiere quitar gravedad al asunto y lo quiere trivializar. Pero lo cierto es que el pecado forma parte de nuestra naturaleza interior que tiende hacia el mal y nos aleja de Dios. Y es por ello que necesitamos ese encuentro con la gracia de Dios para que nuestros pecados puedan ser perdonados y nuestra relación con Dios restaurada. Quisiera contaros en esta mañana dos historias de dos personas diferentes que tuvieron un encuentro con la gracia de Dios después de ser conscientes de su propio pecado. La primera historia que os quiero contar es la historia del hijo pródigo. Esta historia del hijo pródigo, del hijo perdido, la encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. Esta es la historia de un padre con dos hijos. El padre en la parábola prefigura la persona de Dios. El hijo pródigo, que es el menor de los dos hermanos, representa aquel que de forma decidida quiere vivir su vida de espaldas a Dios, sin saber nada de Dios. Cuenta la historia que el hijo menor se presenta ante su padre para pedirle que en vida le dé la parte de su herencia, pues se quiere marchar de casa y vivir sin tener que rendir cuentas ante el padre. Si hoy, en pleno siglo XXI, esto de pedir la herencia en vida a un padre no es común
y no está demasiado bien visto, no os podéis imaginar la falta de respeto, el agravio y la ofensa que ese hijo estaba infringiendo al padre al hacer tal petición. Podríamos decir que este hijo se estaba pasando 7 pueblos con su padre. Pues tal petición era como desearle la muerte al padre. Lo normal ante esta situación es que el padre, además de enfadarse, lo hubiera desheredado, lo hubiera echado de casa. Eso es lo que merecía su comportamiento. Pero no. El Padre, que prefigura la persona de Dios, muestra su inmenso amor, pone de manifiesto en qué consiste la gracia de Dios, tratando a su hijo menor no como se merece, sino como lo necesita. En vez de darle una gran reprimenda, haciéndole ver la gravedad de su falta de respeto y de consideración, no le hace ningún reproche y accede a su petición. Jesús, al contar esta actitud tan sorprendente del Padre, nos está enseñando que Dios respeta el libre albedrío con que dio a los hombres en su día y que respeta el hecho de que tomemos nuestras propias decisiones y de que nos equivoquemos y que tomemos decisiones a veces totalmente desafortunadas y erróneas, como en este caso, pedir la herencia del padre mientras aún vivía para acabar malgastándola. El padre, esto es Dios, decidió tratar al hijo no como merecía, sino como necesitaba, y lo dejó ir con la herencia, a sabiendas de que iba a malgastarla, para que una vez vuelto en sí, pudiera experimentar en sus carnes el amor y la gracia de Dios. Como era predecible, la historia continúa contándonos cómo ese hijo despilfarró en fiestas, en prostitutas, en malas compañías, toda la herencia. Y cuando se acabó el dinero, se acabaron también los amigos que le reían las gracias. La parábola sigue de la siguiente manera, y en los versículos 14 al 15 de Lucas podemos leer lo siguiente. Cuando lo había malgastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y le mandó a sus campos para apacentar cerdos. Apacentar cerdos para un judío era el trabajo más despreciable que podía existir. Pero es que allí no acaba su desgracia. El texto sigue diciéndonos: y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose, fue a su padre. La parábola está llegando a su momento culminante, cuando nos relata ese encuentro con el padre y el hijo. Lo normal hubiera sido que cuando el hijo llega a casa, el padre le hubiera hecho esperar un buen rato fuera a la vista de todos para que se hiciera pública su vergüenza y ante su presencia le hubiera leído la cartilla, haciéndole ver con todo lujo de detalles lo vil de esa decisión de pedir la herencia en vida y después de malgastarla de esa manera. Pero no, la historia no va así, porque la gracia de Dios es tratar al hombre no como se merece, sino como le necesita. Cuenta la historia que ese padre amoroso
que representa la persona de Dios, salía cada día a la colina para desde allí ver si regresaba su hijo o no. Y la historia sigue de la siguiente manera, versículo 20. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto traed la mejor ropa y el mejor vestido, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traed el becerro engordado y matadlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. La gracia de Dios es así de impactante, tanto que nos ofrece esa imagen de ese Padre que prefigura a la persona de Dios corriendo para fundirse en un abrazo con su hijo perdido. En ese abrazo no hay reproche, en ese abrazo solo hay gracia, en ese abrazo solo hay amor, en esa en ese abrazo hay perdón, hay reconciliación, porque así es la gracia de Dios. Me dirijo a ti, que por la causa que sea te has alejado de Dios. A ti que nunca has mantenido una relación personal con Dios. A ambos os digo, Dios os está esperando con los brazos abiertos. Dios solo espera que como ese hijo vuelvas en sí y vuelvas con un sincero arrepentimiento, y te promete que no te va a tratar como mereces, sino como lo necesitas, y te va a dar un fuerte y tierno abrazo, lleno de gracia, de amor, de perdón y de reconciliación, porque así es la gracia de Dios.